Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la última parte de esta unidad 4. Esta última parte corresponde a lo que es la segunda ley de termodinámica y lo que son las aplicaciones. Anteriormente, recuerden, vimos lo que era la ley cero. La ley cero se refería a lo que era el equilibrio termodinámico entre tres sistemas, ¿verdad? El primer sistema, el sistema A, estaba en equilibrio con el sistema B. El sistema B estaba en equilibrio con otro sistema C. Esto implicaba que el sistema A y el sistema C también estaban en equilibrio termodinámico, ¿verdad? Eso fue lo que vimos esa vez. También vimos lo que era la primera ley de termodinámica, que se refería a lo que era el cambio de energía interna, ¿verdad? Esto del cambio de energía decía que el cambio de energía interna, la energía dentro del sistema no se perdía, sino se convertía en calor y en trabajo. ¿Verdad? Eso era lo que quería decir. Entonces, esta segunda ley, la segunda ley de termodinámica, ¿qué es esta? Se refiere a esto. La segunda ley de termodinámica tiene que ver con la eficiencia del trabajo, del funcionamiento de una máquina térmica. Y esto de la eficiencia, en realidad lo que quiere decir es que qué bien trabaja una máquina, o que no, o qué mal. Y esto de la eficiencia se mide en por ciento. Esto de la eficiencia se mide en por ciento. Significa que mientras más cerca del 100, mejor. Mientras más cerca de 0, peor. En realidad, no directamente así. Porque aquí dice que la eficiencia es el cociente entre el trabajo realizado por la máquina y el calor que expulsa la máquina. En el asunto del motor del vehículo, es el trabajo que hace el motor entre el calor que el motor bota por el mofle y por la coraza. Eso sería el asunto de la eficiencia. Pero ¿qué ocurre con la eficiencia? En las máquinas térmicas, el calor es necesario para que la máquina funcione. Y ese calor tiene que ser alrededor de 3 veces más que el trabajo para que la máquina funcione bien. O sea, más o menos el 70% del cambio de energía que hay dentro de la máquina es para generar calor. O sea, el combustible que se quema, el 70% es para generar calor y el otro 30% generalmente es para hacer un trabajo. Por eso es que la eficiencia en una máquina térmica
ronda el 25 y el 35% del trabajo generado. O sea que la eficiencia de una máquina ronda eso. Significa que si a mí me da una eficiencia de 24%, entonces la máquina va a trabajar mal, porque está por debajo. Si me da una eficiencia de un 32, significa que la máquina va a trabajar bien. Si me da una eficiencia de un 60, significa que la máquina va a trabajar mal. ¿Por qué? Porque siempre de 25 a 35 es que tiene que trabajar la máquina. Entonces, esto es la eficiencia. La eficiencia es el porciento que, que se genera al dividir el trabajo que realiza la máquina entre el calor que va expulsando la máquina, que se va generando en la máquina. Eso tiene que ver con la segunda ley de termodinámica. Y eso está comprobado. O sea, lo de la eficiencia está comprobado de que si la eficiencia es muy alta o muy bajita, eso no quiere decir que la máquina trabaje bien o mal. Lo que quiere decir es que si la eficiencia se mantiene entre un 25 y un 35%, significa que la máquina va a trabajar bien. Y eso de la eficiencia también tiene que ver con los años de vida de la máquina. Si la máquina trabaja con una eficiencia muy alta o muy bajita, los años de vida de la máquina va a disminuir. Van a disminuir. Si la máquina podía durar 10 años sin dar problema, entonces puede hacer que ahora dure 2 años y después de problema. Y así sucesivamente. Ok, esta es la segunda ley. Generalmente es eso. ¿Qué ocurre con esto de la eficiencia? La eficiencia tiene que ver mucho con lo que es la entropía. La entropía es el grado de desorden en un sistema. O sea, el grado de desorden significa que en un sistema que está muy caliente, las moléculas se están moviendo muy rápido. Entonces, a eso es que se refiere el grado de desorden. Si la entropía, si la entropía, eh, si la entropía es muy alta, significa que el grado de desorden es alto. Si la entropía es muy bajita, significa que el grado de desorden es bajito. Entonces, esto de la eficiencia también tiene que ver con eso. Si la eficiencia pasa del 35% o baja del 25%, entonces el grado de desorden eh, 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 puede influir en esa eficiencia. Entonces, el grado de desorden o entropía se busca de esta forma, dividiendo el calor entregado por la máquina y la temperatura que tiene la máquina. Entonces, eso que está ahí es lo que le da el grado de entropía. Si la temperatura generalmente es alta para las máquinas térmicas, entonces el grado de calor entre entropía, entre el grado de calor entre la temperatura, da lo que es la entropía. Bueno, esa S, eso significa entropía al final, entropía al inicio. Ven. Ok, voy para abajo. Cambio de entropía. Bueno, esto del cambio de entropía, yo lo podemos, porque, ¿qué ocurre? La entropía puede haber una entropía cuando el cuerpo está caliente, cuando la máquina está caliente y una entropía cuando la máquina esté fría. Entonces, el grado de entropía sería la suma de esas dos. Aquí, si se dan cuenta, tenemos el grado de entropía para la máquina cuando está fría y el grado de entropía cuando la máquina está caliente. Este negativo, recuerden,
Esto tiene que ver con esto. Esta Q es el calor al inicio y esta Q es el calor al final. O sea, esta viene siendo como Q1 y Q2. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que me quiere decir es que el calor es constante. En todo el trayecto de la máquina el calor es constante. Lo que sí cambia es la temperatura. Porque la temperatura, dependiendo del tiempo que está en la máquina se va calentando o se va enfriando. ¿Verdad? Eso va a depender. Ah, bueno, míralo aquí. Yo la veo ahorita. Del Q1 y Q2. Pero recuerden, es constante. Esa Q es constante. Por eso es que se toma la misma Q aquí. Pero esto del grado de entropía lo vamos a ver también en los ejercicios. Ahora quiero saltar a lo que son las máquinas térmicas. La aplicación de la termodinámica tiene que ver con las máquinas térmicas. Ya yo les dije la máquina térmica, pero una máquina térmica en realidad es una máquina que funciona con calor. Los motores de vehículo, de motor, de pasola, de combustión, los motores de combustión son máquinas que funcionan con calor. Las turbinas de la hidroeléctrica, no, de las centrales eléctricas que funcionan con quema de carbón o combustible, también son máquinas térmicas. O sea, son máquinas que se calientan. Y estas máquinas funcionan con pistones. Igual como yo le expliqué la otra vez, los pistones del motor, que los pistones son los que crean el trabajo. Por los pistones que se crea el trabajo. Entonces, estas máquinas pueden ser de alta temperatura, como pueden ser de baja. O sea, la de alta temperatura son la que se acumula mucho calor. La de baja temperatura es cuando trabaja con combustible como el gas licuado de petróleo, que es un gas frío. Entonces ella lo que hace es que se enfrían y luego es que se calientan. Esas son las de baja temperatura. Ok. Ah, mire, aquí hay una formulita también. Esta es la formulita de la eficiencia, pero aquí también tenemos otra que es con relación a la temperatura. Eficiencia igual, temperatura 1 menos temperatura 2 entre temperatura 1. ¿Cuál viene siendo esta temperatura 1? Esa temperatura 1 viene siendo la temperatura de la fuente de calor. O sea, si es en el motor, el calor que entra al motor. Esa es la temperatura 1. Fuente de calor inicial, vamos a llamarlo. Y la temperatura 2 es la temperatura que va botando por el mofle o por la coraza. Esa viene siendo la segunda temperatura. Entonces, por medio de la temperatura también podemos buscar la eficiencia. Aquí habla muy claro sobre la eficiencia, que el rendimiento óptimo de las máquinas térmicas ronda el 30%. O sea, de 25 a 35, más o menos la media viene siendo 30%. Si una máquina trabaja en un 30% de eficiencia, eso significa que la máquina va a trabajar muy bien. Eso es lo que quiere decir. Si es por debajo de ahí o por arriba, entonces la máquina va a trabajar mal. Ok. Luego están la máquina térmica de combustión interna y la máquina térmica de combustión externa. La de combustión interna son como el motor de los carros, que el motor tiene su forma de quemar el combustible, entrar donde están los pistones y funcionar. Pero la máquina de combustión externa, como algunas turbinas lo tienen, el combustible viene de otro lado. Ese calor viene de otro lado y entra a la máquina. Entonces, eso es lo que se llama máquina de combustión interna y de combustión externa. Ok. Esta es algo muy, muy curioso. ¿Qué ocurre con la máquina térmica? La máquina térmica lo que hacen es que genera calor. ¿Verdad?
Pero tenemos una clase de máquinas térmicas que funcionan al revés. Esta lo que hace es que genera frío. Ok, déjame explicar un poquito eso. Los refrigeradores, lo que son los aire acondicionados, las neveras, los freezer, esas cosas, son máquinas térmicas, pero son contrarias, o sea, se llaman máquinas térmicas reversibles. Máquinas térmicas reversibles. ¿Por qué? Porque funcionan en base a esta formulita. Si la comparamos con la formulita de la eficiencia, se dan cuenta que es al revés. ¿Por qué? Porque en la máquina térmica el calor genera el trabajo. Y en la máquina térmica reversible, el trabajo es que genera el calor. Y le voy a explicar por qué. Miren por qué. Miren, aquí tenemos una nevera. Esto que está aquí es el compresor. El compresor es el aparato, le llaman el motor de la nevera, pero es un compresor. Es el aparato que bombea el líquido, el fluido que le echan a los refrigerantes, que le llaman freón. Eso viene siendo el gas, lo que le llaman el gas. Entonces, el compresor bombea el gas y este gas es un gas que cruza por esta tubería como gas, o sea, como gas. Luego llega a otra parte donde ese gas se vuelve líquido. Ese líquido llega a una válvula y esta válvula lo que hace es que comprime el líquido para que el líquido fluya más rápido. ¿Y por qué? Porque lo que ocurre es que aquí cuando el compresor bombea a una alta presión. Y recuerden que la alta presión significa que el gas va a ir lento. Pero cuando se convierte en líquido y llega a ese espacio pequeñito, entonces el líquido lo que hace es que corre más rápido y la presión aquí se vuelve más lenta. O no, baja. Porque recuerden que mientras más rápido, menor presión. Entonces, cuando cruza por aquí con poca presión, lo que hace es que ese líquido se enfría. Se enfría y llega a lo que es el evaporador que está por aquí. El evaporador. El evaporador lo que hace es que ese líquido lo vuelve gas otra vez. Y el gas fluye por toda la nevera recogiendo todo el calor de los alimentos. Todo el calor de los alimentos. Y ese calor lo tira por aquí. Y lo devuelve otra vez al compresor. O sea, que cuando el compresor bota el gas con alta presión, cuando baja la presión aquí, la temperatura disminuye, porque la presión también tiene que ver con la temperatura, eso lo vimos. Mientras mayor presión, mayor temperatura. Entonces, cuando baja la temperatura y aquí se convierte en gas, y ese gas recoge la nevera y vuelve y se devuelve, ese gas ahora se devuelve con más temperatura. O sea, ahora está más caliente. Y cuando llega el compresor, vuelve otra vez lo mismo. Entonces, ahí lo que nos damos cuenta es que el trabajo que hace el compresor es el que crea ese calor. Entonces, por eso es que la eficiencia de un refrigerador es al revés. Es Q sobre W. Aquí el trabajo se hace mayor que el calor. Y por eso es que también me da una eficiencia. Esto le llaman coeficiente de rendimiento. Coeficiente de rendimiento le llaman. Entonces, eso es una máquina térmica también. Pero reversible. Se llama reversible. Ok. Hasta aquí esta parte. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto?
Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. ¿No tienen una pregunta? Está bien. Voy a detener la grabación.